Gloria a Jesús. Padre Santo, gracias. Señor, me les bendiga, mis hermanos. Damos gloria a Dios en este nuevo día que el Señor nos ha dado, que el Señor nos ha regalado. Toda la gloria es para nuestro Dios. Toda nuestra alabanza es únicamente para aquel que vive por los siglos de los siglos. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a disponer nuestro corazón para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Porque Él es bueno, hermanos, porque sus misericordias, ¿verdad? Como dice la palabra, son nuevas cada mañana. Así que hoy usted y yo le vamos a dar la gloria a nuestro Padre Celestial. Le vamos a glorificar con todo nuestro ser, hermanos. ¿Y cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo honramos a Dios, hermanos? Pues con nuestras actitudes, ¿verdad que sí? Dándole la gloria a Él con nuestras actitudes, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de comportarnos. Eso es honrar a Dios. Así que este día usted y yo vamos a honrar la presencia de Dios, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Ahí usted y yo vamos a hacer esa luz, ¿verdad? Que hagamos la diferencia, que alumbremos en medio de las tinieblas, como dice su palabra. Así que vamos a entrar en un momento de oración. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad más, ¿verdad? Que el Señor nos ha regalado, nos ha prestado para estar nuevamente en su presencia. Así que vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre Santo, en este día hermoso que tú nos has dado, que tú nos has regalado, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor Jesús, con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que sin ti, Padre, no somos nada, que apartado de ti nada podemos hacer. Tu palabra dice, Señor, que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por el poder tuyo. Por eso en esta hora, Padre, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú vives, porque tú reinas, Señor Jesús, porque tú eres un Dios maravilloso, Señor, Padre Santo, un Dios de misericordia, un Dios de gozo, de paz, Señor Jesús, un Dios de amor. Por eso, Señor, en esta hora, Señor, recibe nuestra alabanza y nuestra adoración. Recibe, Señor Jesús, Padre Santo, amado Dios, toda nuestra adoración. Padre, gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que a través de estos medios, Señor, nos están viendo, Señor. Oro para que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, sus hogares, sus familias, Señor. Bendíceles, Padre. Oro, Señor, para que tú fortalezcas a aquellos que están pasando algún problema, alguna necesidad, Señor. Oro para que tú, Señor, les dé nueva fuerza, fe, esperanza, Señor. Para que tú quites toda carga, toda ansiedad, Señor. Para que, Padre Santo, nuestra fe y nuestra confianza esté depositada en ti, Señor, como dice tu palabra, el autor y consumador de la fe. Por eso en esta hora, Señor, oro, Señor, para que tú bendigas a nuestros niños, nuestros jóvenes, Señor. Asimismo, tú los guardes, tú los cuides, tú los protejas, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestra fortaleza. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Vamos a tener una palabra ahí, hermanos, una palabra muy hermosa, muy bonita, ¿verdad? Que el Señor nos habla del afán y la ansiedad. Se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 25. Y vamos a ver qué nos está hablando el Señor ahí en este día. ¿Qué nos dice el Señor a cada uno de nosotros, verdad? A través de su palabra. Porque recordemos que la palabra de Dios es Dios hablando a nuestro corazón, hablando a nuestro espíritu. Ahí el Señor nos dice qué actitud que tenemos que tener en momentos difíciles, en momentos de problemas, en momentos donde usted y yo no sabemos qué hacer, o aún en momentos, hermanos, donde todo va bien, pero nos afanamos por las cosas de este mundo. Pero vamos a ver qué nos dice el Señor a través de esta palabra. Y dice así, con la comunión del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Por tanto os digo, no os afanéis. Ahí el Señor nos está diciendo que no nos afanemos por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis?
Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Gloria a Dios por su palabra, porque ahí es Dios hablando a nuestro espíritu, a nuestro corazón, ¿verdad? Que no debemos, ¿verdad?, de afanarnos, no debemos de estar pensando ya qué vamos a hacer mañana, ¿verdad? No, tenemos que vivir cada día como si fuera el último día. El Señor nos dice que busquemos primeramente su rostro y después Él se va a encargar de todo, hermanos, ¿verdad? Tenemos que, como dice ahí, hombres de poca fe, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de fe, que confiemos en Dios, que el Señor suplirá todo lo necesario para nuestras vidas. Hasta aquí el Señor nos ha guardado, hasta aquí el Señor nos ha bendecido, nos ha fortalecido, ¿verdad? Hemos vivido 6 meses, 8 meses, ¿verdad? Tiempos difíciles para muchas personas, pero el Señor nos ha guardado. Así que, hermanos, no nos preocupemos, no nos afanemos, porque eso causa, hermanos, muchas dolencias y enfermedades a nuestro cuerpo. Así que confiemos en la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Vamos a entrar en un momento, hermanos, de adoración, un momento de alabanza a nuestro Padre Celestial, donde usted va a tener ese momento especial para bendecir y exaltar y decirle al Señor, ¿verdad?, que Él es todo para nosotros. Gloria a Dios. Esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro
adoración. Tú eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que contigo, Señor, podemos ser más que vencedores. Contigo podemos ser, Señor, fuertes, valientes, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres nuestra roca eterna, nuestro alto refugio, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu
Gloria a Jesús. Vamos a asimismo orar por las ofrendas, hermanos, por los diezmos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias, Señor. Te damos una vez más, Señor Jesús, por tu espíritu, por tu presencia. Padre, vengo orando, Señor, para que tú bendigas, Señor, al dador alegre. Para que tú bendigas, Señor Jesús, Padre Santo, el trabajo, Señor, de mis hermanos. Aquellos que no tienen, Padre, oro, para que tú suplas, Señor, todo lo necesario, todo lo que necesite tu iglesia, Señor, amado Dios. Oramos, Señor Jesús, para que tú abras las ventanas de los cielos y derrames, Señor, Padre Santo, bendición que sobreabunde, Señor, en cada hogar, en cada familia, Señor, en todos aquellos que a través de estos medios, Señor, nos están siguiendo, Señor, que tú suplas esas necesidades, que tú suplas trabajo, Señor. Amado Dios, Padre, que no falte el sustento, no falte el alimento, no falte el vestido, no falte nada, Señor, en cada hogar, en cada Padre, familia, Señor Jesús, supla toda necesidad, Señor, y bendice los diezmos y las ofrendas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a pasar la palabra a nuestra hermana que hoy nos trae ese alimento. Gloria a Dios. Padre Santo, gracias te damos una vez más, Señor Jesús. Bendecir, Padre, venimos delante de ti, Señor, y ponemos delante de tu presencia, Señor, a tu sierva, Señor, Padre Santo, que hoy nos trae tu palabra, Señor Jesús. Oramos, Señor, para que esta palabra, Señor Jesús, Padre, que tú has puesto en su corazón de antemano, Señor, agarreman el corazón nuestro, agarreman el corazón de tu pueblo, Padre Santo, oh amado Dios, para que esa palabra sea hablándonos, Señor Jesús, porque como dije antes, Señor, la palabra, Señor, eres tú hablando a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Por eso, Señor, Padre Santo, oramos para que tú desde ya, Señor Jesús, bendiga, Señor, en gran manera esta palabra y llegue a cada corazón, y que cada corazón, Señor, esté esponjoso para recibir, Padre, tu santa y bendita palabra, Señor. Bendice a nuestra hermana, bendice su vida, su hogar y su familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Alabanzas al Señor. Damos gloria a Dios cada día, cada momento que Él nos permite estar en su presencia, exaltándole, glorificándole, porque solo Él merece ser exaltado y glorificado. Damos gracias por poder venir delante de Él. En esta hora quiero recordarles, mis amados, que el próximo domingo, sábado y domingo, vamos a tener la celebración del Día de Acción de Gracias. Ese día que debemos de ser todos los días de nuestra vida. La palabra del Señor nos llama a ser agradecidos con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él ha cuidado de nosotros, porque Él nos ama, porque Él envió a su propio Hijo a morir a la cruz y Él pagó por nuestros pecados. Hay muchas razones, muchísimas. Cada uno llevamos una razón en nuestro corazón para darle gracias al Señor y para glorificarle cada día, cada momento de nuestra vida. En días pasados estaba hablando con una hermana que hemos orado por situaciones de su hogar, de su salud. Estaba con muchos dolores, tenía piedras en los riñones y en oración me llamó luego mostrándome, me envió en el WhatsApp una foto de aquellas piedrecitas que no eran pequeñitas, eran grandes, cómo las había expulsado. No necesitó operación, no necesitó absolutamente nada, el Señor lo hizo. Así es que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. A ese Dios todopoderoso debemos de exaltar y glorificar cada día, cada momento, ¿verdad? Y ser muy, pero muy agradecidos. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo diferentes personajes en la Biblia mostraron su gratitud a Dios, y cómo Dios nos habla de cómo responder a Él, ¿verdad? A la confianza que Él nos da, porque Dios nos ha confiado muchos talentos, muchos dones, muchas cosas buenas que Él ha puesto en nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestras familias, los hijos, la familia, el trabajo, las finanzas, qué sé yo. Vamos a ver la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, y
vamos a estar viendo este pasaje donde Dios nos habla de aquellos varones, dice ahí en el versículo 14, 25-14, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Qué nos ha dado Dios a cada uno de nosotros? Sus bienes, dice la palabra del Señor. Y declara, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios nos ha dado a nosotros. La palabra del Señor dice que nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, todo lo que Dios nos ha dado, comenzando por nuestra salvación, nuestra vida, nuestra salvación, nuestras familias, todo, Él lo ha puesto en nuestras manos y ha confiado en nosotros. De tal manera que dice la palabra del Señor, que después en el versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, ¿verdad? Llegará un momento en que Dios nos va a llamar a cuentas para saber qué hicimos con los talentos que Él nos dio, qué hicimos con nuestras vidas y con todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Si le dio a usted la capacidad de poder servir, si lo hizo con excelencia, lo hizo con amor, si le dio en abundancia para que usted supliera otras necesidades, ¿cómo hicimos? ¿Qué hicimos con lo que Dios nos ha dado? Entonces, pero quiero enfocarme un poquito más ahí en el versículo 21. En el versículo 21. Dice aquí, el versículo 20 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. He aquí, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Y qué le dijo el Señor a aquel siervo? A ver, leamos. Dice la palabra del Señor, su Señor le dijo, bien, buen siervo, ¿y qué? Y fiel. Bien, buen siervo y fiel. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Dice ahí, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Entra en el gozo del Señor. Entonces, cuando nosotros administramos bien, amamos a Dios, todo lo que Dios nos ha dado le pertenece a Él. Nosotros somos simplemente administradores de todo lo que Él nos confía. Entonces, Él va a venir a pedirnos cuentas. Qué hermoso oír que Él nos diga, bien, buen siervo y fiel. Pero no solamente eso, veamos en qué consiste la fidelidad. La fidelidad es una actitud de cada uno de nosotros en la cual manifestamos nuestro amor a la persona amada, valga la redundancia. Amamos al esposo, amamos a la esposa, pues obviamente vamos a ser fieles con ellos. Amamos a nuestros hijos, vamos a ser fieles en cuidarlos, en honrarlos, en educarlos, en formarlos, en instruirlos en el camino del Señor. El Señor nos ha confiado en un trabajo, vamos a trabajar con todo nuestro esmero. Aquí estos siervos están trabajando, son siervos de aquel Señor, dice la palabra. Él les da 5 talentos de los bienes que Él tiene, ¿verdad? Son del Señor, pero ellos tienen que administrarlos. Y obviamente al saber que no son nuestros, tenemos que rendir cuentas. Ellos tenían que rendirle cuentas a aquel Señor, y el primero le ganó otros 5 para su Señor, ¿verdad? Él muestra su fidelidad a la confianza que aquel Señor le ha depositado en este siervo. Y la respuesta del Señor es maravillosa, le dice, bien, buen siervo y fiel, porque en lo poco has sido fiel, y
Ahí entonces, cuando dice sobre mucho te pondré, está hablando de que va a haber una promoción, un ascenso. Cuando usted es fiel en su trabajo, cuando usted hace su trabajo como sirviéndole al Señor, cuando usted se enfoca en su trabajo, sabe que está sirviendo a un patrón, a una empresa, a X persona, esa persona le ha contratado, le paga a usted un salario y usted hace su mejor esfuerzo. Entonces, aquel patrón, aquella persona que está sobre usted, en determinado momento, Dios lo va a tocar para que haya una promoción. ¿Por qué? Porque usted es un buen empleado, usted es un buen siervo en ese lugar, ¿verdad? Y porque usted está honrando al Señor en donde quiera que usted está, ¿verdad? Entonces le dice el Señor: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Viene un ascenso, y no solamente eso trae un gozo al corazón, un gozo. Y no solamente, aquí dice la palabra del Señor, dice: entra en el gozo del Señor. O sea, ese gozo que está en nuestras almas, porque Dios nos ha escogido para que nosotros le sirvamos, para que nosotros lo alabemos, para que nosotros mostremos su gloria aquí en esta tierra. Quiero tomar algunos personajes bíblicos que nos han dado ese ejemplo. Vámonos al libro de Génesis. Ya sabe de quién voy a hablar. Vamos a hablar de Abraham. Abraham, dice la palabra del Señor, que fue el padre de la fe. Y la fe no es una situación abstracta que no podemos ver. La fe que usted y yo tenemos debe ser demostrada con nuestras acciones, debe ser demostrada con nuestras actitudes. Bueno, Abraham, Dios le había dicho que saliera de su tierra, de la tierra de sus padres, de su parentela, al lugar que Dios le iba mostrando. De camino, dice la palabra del Señor que él se trajo a su sobrino Lot. Y Lot, bueno, comenzó a ser bendecido, porque hay un dicho en la tierra que dice: al que buen árbol se arrima, buena sombra le cae encima. Y yo creo que Lot lo sabía, ¿verdad? Que a la par de Abraham, él iba a prosperar, que él iba a crecer. Entonces, en determinado momento, cuando Lot está allá en Sodoma, porque ellos se dividieron, él escogió irse a la ciudad y Abraham siguió su camino. Vinieron unos ejércitos, unos enemigos, y atacaron aquel lugar y tomaron preso a Lot y a toda su familia. Abraham está en su tierra, él camina en tiendas en aquellos lugares, y entonces él arma a sus siervos. Aquellos que estaban ahí alrededor no eran gente de guerra, pero ellos fueron a pelear, fueron a rescatar a aquel sobrino y aquello que aquella gente habían tomado. Y dice la palabra del Señor que recobró todos los bienes, también a Lot, a sus parientes, sus bienes y las mujeres y toda la demás gente. ¿Por qué? Porque Dios estaba caminando con Abraham y él fue movido por la misericordia hacia su sobrino, hacia su gente, pero también eso muestra que no era una persona desinteresada, no le preocupaba, despreocupado. ¿Qué le iba a importar si ya Lot se había ido? No, Dios mira las actitudes del corazón de cada uno. Y dice el Señor en el versículo 17: cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaba, salió el rey de Sodoma a recibirlo y todo, porque había recobrado. Pero en el versículo 18 nos habla de un personaje, nos habla de Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, amén. Vamos a ver ahí en el versículo 18, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Es la primera vez que se nombra en la palabra del Señor un sacerdote del Dios Altísimo a semejanza de Cristo. Y dice, él sacó pan y vino. Él representó en aquel momento lo que Jesús iba a hacer en el Calvario, y viene y se lo da a Abraham y a su gente. Y en el versículo 19 dice, y le bendijo diciendo,
bendito Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea cada persona que se preocupa de otra. Cada persona que se esfuerza por bendecir a otro. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto en esta tierra, Dios nos bendice, Dios camina con nosotros y debemos de ser de bendición a todos los que nos rodean. Ahora, la palabra del Señor declara también como Melquisedec también bendice, dice al Dios Todopoderoso: bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. O sea, el Señor nos bendice a través de los siervos de Dios, de aquellos que caminamos en obediencia, de aquellos que estamos en la presencia del Señor, y la bendición de un siervo se extiende y alcanza nuestras familias, alcanza cuando Dios te bendice a través de un siervo, Dios lo hace, porque Dios confirma la palabra. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Abraham dijo: ay, qué bueno, mire, yo le puse ahí unos machetitos a cada uno de los siervos y entonces nos fuimos, hicimos. No, él reconoció que la victoria se la había dado ¿quién? ¿Quién le ha dado a usted las victorias en este mundo? ¿Quién le ha dado a usted la bendición en esta tierra? Es ir al que tenemos que glorificar, es exaltar al que tenemos que alabar. Es nuestro Dios que camina con nosotros. El jueves les decía a los que estábamos reunidos que Dios nos constituye su templo. Él está dentro de nosotros. Él está, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo mora en nosotros, de tal manera que la gloria de Dios camina con nosotros. Somos portadores de esa gloria de Dios, y que el enemigo quiere que ignoremos que el poder de Dios está en cada uno de nosotros, que nosotros tenemos que levantarnos contra ese enemigo que se levanta, que viene a robar, viene a matar, viene a destruir en nuestros hogares, en nuestros seres queridos. Pero si usted toma esa autoridad que tomó Abraham y salió al frente, fue con un ejército de sirvientes, con un ejército que no sabía pelear, pero ahí iba el Señor con Abraham. Abraham reconoce, y cuando sale el sacerdote del Dios Altísimo, lo bendice y bendice al Dios Todopoderoso. ¿Cómo le muestra Abraham la gratitud a aquel Dios que lo ha sacado en victoria y que le sigue bendiciendo? Dice la palabra del Señor: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí se menciona, esa es la primera vez también que se menciona lo que son diezmos. Ahora, recordemos que Abraham había sido muy prosperado. Abraham había salido de la tierra de donde estaban sus padres y iba como un nómada, ¿verdad? De tienda en tienda, caminando por donde Dios le iba mostrando, y Dios iba aumentando todo aquello que él tenía, porque Abraham había mostrado fidelidad, había mostrado que él le creía a Dios, y cuando alguien le cree a Dios, Dios lo bendice y lo prospera, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, Dios toma y le da, Abraham toma y le da a Melquisedec, al sacerdote del Dios Altísimo. No se lo está dando al hombre, se lo está dando a Dios como un acto de gratitud. Entonces vemos que la primera vez que aparece el dar diezmos se hace por gratitud. No existe la ley, no se ha mencionado la ley todavía cuando comienza a dar los diezmos al Señor como señal de gratitud. ¿Por qué? La palabra del Señor nos dice que es muestra de lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Si nosotros ponemos nuestro corazón en el dinero, en la riqueza de esta tierra, pues es muy difícil poder entender lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque Él demanda nuestro corazón, y nuestro corazón debe ser completamente para el Señor. Ahora, el segundo personaje es el nieto de Abraham, que se llama Jacobo. Jacobo tiene problemas desde antes de nacer. Dice la palabra de Dios que en el vientre de mamá se peleaba con su hermano, ¿verdad? Y ¿por qué? Porque ellos eran gemelos, y nació primero su hermano y luego Jacob, y Jacob quería la bendición de Dios. Entonces, bueno, conocemos la historia. Jacob se apropia de la bendición de Dios, que Dios le daba a sus primogénitos,
y él tiene que huir, tiene que irse de su casa. Su madre le dice, vete a la tierra de mi familia y quédate allá. Entonces Jacob comienza a viajar, tiene que abandonar otra vez, tiene que abandonar su casa, tiene que abandonar su familia y va sin nada, absolutamente sin nada. Entonces llega a un lugar que él tiene un sueño, se llama Betel, y en aquel sueño él mira una escalera grande que se apoya en la tierra y llega hasta el cielo. Y Dios le habla y le dice, yo te voy a bendecir. Y le habla de su descendencia. Le dice en el versículo 13, aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al oriente, al occidente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Qué tremenda promesa le está haciendo al Señor. Pero Jacob está ahí solo. Él está en aquel lugar. Llegando a este lugar, él se acuesta a dormir. Su almohada es una piedra, ¿verdad? Una piedra que pone por cabecera. Y de pronto dice el Señor, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, versículo 19, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo voto, Jacob hace voto a Dios, hace una promesa a Dios, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diera pan para comer, vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diera, el diezmo apartaré para ti. Ahora, escuchemos bien la segunda vez que se mencionan diezmos. Ahora, Jacob no tiene nada. Jacob, usted dirá, pero si yo no tengo nada para darle a Dios. Yo sé que Dios me ha protegido, tengo la vida, pero ¿qué le pidió Jacob? Le pidió pan para comer, le pidió vestido para vestir. ¿Y qué más le pidió? Le pidió paz. Paz, si volviera en paz a la casa de todos levantamos nuestras manos porque necesitamos pan para comer, vestido, ¿verdad? Y tener paz interior. Ahora, todos nosotros podemos entender lo que Jacob está pidiendo, y él se compromete a sí mismo que de todo lo que Dios le vaya a dar, el 10% le daré. ¿Por qué? Porque él va a reconocer la fidelidad de Dios. ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es en gran manera fiel? Fiel, la fidelidad de Dios trasciende. Y cuando Dios sabemos que camina con nosotros y que mora en nosotros, ¿cómo no lo vamos a glorificar? ¿Cómo no lo vamos a alabar? La hermana Rosita leía en el libro de Mateo, en el capítulo 6, donde decía que por nada estuviéramos afanosos, ¿verdad? Que cada uno de nosotros teníamos que darnos cuenta que Dios cuida de nosotros. ¿Puedes alabar a Dios por eso? ¿Puedes darle la gloria a Dios porque tienes todas las bendiciones? Y si necesitas algo, aquí tienes una palabra de parte del Señor, donde si tú te comprometes a ser fiel con Dios en lo poco, como dice la palabra del Señor, allá donde leímos en Mateo 25, el que es fiel en lo poco, ¿verdad? En lo mucho se le va a poner. Al final, aquellos siervos que tenía 5 talentos, terminó con 10 talentos. El que tenía 2 talentos, terminó con 4 talentos. Y el gozo del Señor estaba en él. Hubo una promoción y hubo un aumento en sus finanzas. Pero usted y yo tenemos que mostrarle a Dios nuestra gratitud. Y la gratitud se muestra con la fidelidad a Dios. Fidelidad en todo lo que Dios te ha dado. Entonces, si Dios te ha dado un talento, no lo entierres como hizo el otro. No lo escondas como hizo el otro. Usted dirá, pero es que a mí nadie me toma en cuenta, es que a mí me critican por lo que hago. Usted no lo hace para el hombre, usted lo hace para Dios, porque le pertenece a Dios tu talento. ¿Me doy a entender?
Tu talento no es tuyo, Él te lo ha confiado porque Dios te ha dado las habilidades, Dios te ha dado la capacidad, Dios te ha dado el entendimiento para que trabajes tu talento. Ahora Jacob dice, si tú me bendijeres, esta piedra que tengo por almohada yo la voy a hacer por casa. Y de todo lo que tú me des, el 10% yo te voy a dar. Así es que, hermanos, vemos aquí cómo uno puede mostrarle a Dios nuestra fe, nuestra confianza. El creerle a Dios se manifiesta con la fidelidad, usando todo aquello que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Debemos de creerle a Dios. Ahora, quiero que vayamos, gloria al Señor, a Segunda de Crónicas. Y vamos a hablar de un rey que yo lo he admirado en la palabra del Señor. Después de David, después de Abraham, hay muchos personajes en la Biblia que nos enseñan que siendo personas igual que todos nosotros, fueron fieles a Dios, y esa fidelidad se manifestó por sus obras, se manifestó por su caminar, por sus actitudes. Estaban en este mundo, pero caminaban en lo sobrenatural, le creyeron a Dios y fueron muy bendecidos. Y es ahora en el capítulo 31 de Segunda de Crónicas, vamos a estar hablando del rey Ezequías. Este era un muchacho que había nacido de un padre que había sido muy malo. El rey Ezequías, él nació, gloria al Señor, de Acaz. Dice la palabra del Señor, pero sin embargo el corazón de Ezequías era para con Dios. ¿Cómo es tu corazón para con Dios? En este tiempo estás preocupado. No te preocupes, Dios se ocupa de ti, Dios se ocupa de mí. Solamente hagamos lo que Dios tiene para nosotros. Cuando él toma el reinado, porque su padre ha muerto, lo primero que hace es limpiar el templo, es purificar el templo que había sido cerrado, que estaba abandonado y que allí habían metido toda clase de cosas. Entonces el templo simboliza tu corazón, simboliza tu mente. Necesitamos limpiar nuestro corazón y limpiar nuestra mente. Él fue lo primero que hizo. Santificó también a todos los levitas, que eran los que servían en el templo, y purificó todo el templo. Gloria al Señor. Y él les dice en el capítulo 29, versículo 11, hijos míos, y esta palabra es para ti, esta palabra es para mí, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, seáis sus ministros y le quemes el incienso. O sea, nuestras oraciones son el incienso que sube a la presencia de Dios. Entonces aquí, pueblo de Dios, estamos siendo llamados a responder a ese llamado, sirviendo a nuestro Dios, alabándolo, glorificándolo, haciendo su voluntad. Y este rey, ser humano igual que todos nosotros, ¿verdad? Por ahí cometió alguna falta con el Señor y Dios lo reprende también. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 31, en el versículo 20, voy corriendo porque el tiempo va apremiando, y dice, al final de cada reinado, dice ahí, el rey fulano de tal hizo lo malo delante de los ojos de Dios más que tus padres, o hizo el bien, hizo lo bueno conforme a su padre David. Vamos a ver qué dice de Ezequías. Dice aquí en el versículo 20, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, ejecutó lo bueno, lo recto, lo verdadero, delante de Jehová de los ejércitos, delante de Jehová su Dios. Amén. A veces nos cuidamos de hacer las cosas bien delante de los hombres para que hablen bien de nosotros, porque somos pura vida, porque somos buena gente. Pero ¿qué ve Dios en nuestro corazón? ¿Qué ve Dios en nuestras intenciones? ¿Cuáles son nuestras palabras cuando estamos en nuestros hogares, para con nuestros hijos, para con nuestros hermanos, para con nuestros seres queridos? ¿Hemos perdonado a aquellos que nos han herido y los amamos?
hemos orado por ellos conforme la palabra. Dice la palabra del Señor que Ezequías dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, lo recto, lo verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo a la ley y los mandamientos que dice la palabra. Buscó a Jehová, buscó a su Dios y lo hizo como de todo su corazón, de todo su corazón. Hermanos, nuestro corazón no puede estar dividido, nuestro corazón no puede estar en otras cosas. Recuerde lo que dice el Señor: donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Ahí la palabra del Señor nos dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente su reino, su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Ahora, dice la palabra del Señor, ¿por qué fue prosperado Ezequías? Porque era pura vida, porque era muy inteligente, porque era muy capaz para gobernar. Muchos son capaces para gobernar, pero no son tan sabios en cuanto a su relación con Dios. Entonces dice la palabra del Señor, en todo, no solamente en una cosa, en el hogar, en la familia, en el trabajo, con los hijos, en todo, dice la palabra de Dios, cuánto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón. ¿Y qué más dice el Señor? ¿Qué pasó con él? Fue prosperado. Fue prosperado. ¿Por qué? Porque mostró lealtad a Dios, mostró gratitud a aquel Dios. Sus obras hablaron por él, sus actitudes hablaron por él delante de Dios. Y Dios prospera a aquel que camina en su presencia con todo su corazón, aquel que lo ama, que lo exalta, que lo glorifica, que aprendemos a entender que tenemos un Dios personal, un Dios que habita dentro de nosotros, un Dios que cuando yo me muevo, Él se mueve, un Dios que cuando yo duermo, Él está conmigo. Tenemos un Dios que nos ama tremendamente y Él quiere también ver cómo nosotros le respondemos. Si nosotros le creemos a Él, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para mostrarle a Él que le creemos? Esto no es por fuerza, esto no es por violencia, dice la palabra del Señor. Es cuando dejamos que su Espíritu nos dirija, que su Espíritu hable por nosotros, que su Espíritu se manifieste en nuestras vidas, porque el Espíritu de Dios mora en tu cuerpo, mora en tu mente, en tu corazón, porque estás lleno de la palabra de Dios, lleno de su presencia. Y entonces el Espíritu de Dios nos mueve a la obediencia, nos mueve a hacer lo correcto, nos mueve a exaltarlo, a glorificarlo. Sabemos lo que a Dios no le agrada, sabemos que el pecado nos destituye de la gloria del Señor y de esa manera nos apartamos, nos santificamos, purificamos el templo, como dice la palabra del Señor, de toda obra inicua, de toda perversión, de toda impiedad, para que Dios sea glorificado. Y ¿sabes qué? Dios te va a multiplicar los talentos, Dios te va a promover. El gozo del Señor va a llenar tu alma, va a llenar tu persona. Aún en los momentos más difíciles, Él te dice, espera, estás pasando por estas situaciones, estás pasando por estos momentos, pero yo he visto tu corazón, yo sé cuánto me amas, yo sé que has sido fiel en lo poco y sigues siendo fiel. Así es que Dios ha declarado en su palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Puedes glorificar al Señor? ¿Puedes alabar al Señor en esto? Porque Él es grande y maravilloso. Exaltamos su presencia porque Él está contigo. Dios tiene cuidado de todo. Todo lo que Dios nos ha concedido es de Él, le pertenece a Él y Él cuida de nosotros. Entonces Él nos ha encomendado que nosotros caminemos en esa fidelidad. Ahora, allá en el libro de Malaquías, hay otros muchos textos bíblicos. En Deuteronomio, por ejemplo, dice la palabra del Señor que cuando Dios te haga prosperar,
cuando Dios te lleve y tengas cosas que no tenías. Vamos a irnos ahí a Deuteronomio capítulo 8, gloria al Señor. Vamos a ver, esta palabra no la tenía aquí preparada, pero Dios la trae a memoria y vamos a glorificarlo. Habla de la prosperidad que Dios le da a su pueblo, porque somos un pueblo escogido por Dios, porque somos un pueblo adquirido por Dios, porque Él nos ha nombrado real sacerdocio, porque nos ha puesto como nación santa. Amén. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, en el capítulo 8, versículo 11. Cuídate, mucho cuidado de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas, tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y que te hizo caminar por un desierto. Ahora, escúcheme bien, el propósito de Dios, lo que Dios nos ha comentado estas últimas predicaciones, es el deseo de su corazón. Dios nos abre el corazón, y Dios te dice esta mañana y te recuerda, o esta tarde, o esta noche: amado, amada, yo, Jehová de los ejércitos, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, que no te enfermes, que tengas fortaleza en tu cuerpo tenga vigor. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés murió a los 120 años, estaba en todo su vigor. Porque Moisés fue obediente a Dios, mostró su amor a Dios, su fidelidad a Dios con su obediencia. Amén. Y Dios lo guarda, Dios lo fortalece. Al pueblo que salió de Egipto le dice, ni aún sus zapatos se gastaron, ni sus ropas. Amén. Porque Dios cuida aún de los más pequeños detalles, pero Dios te bendice en la medida que tú le respondas con esa fidelidad que se manifiesta en creerle a Él. Cuando yo le creo, soy fiel. Cuando yo le amo, soy fiel. Cuando yo le trabajo en sus talentos, en lo que Dios me ha dado para servirle, estoy siendo fiel a Él, a nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor en el versículo 18, y esto nos lo recuerda en esta ocasión. Si no, dice el versículo 18, Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Quién es el que te bendice? ¿Quién es el que te prospera? ¿Quién es el que te saca adelante? ¿Quién es el que va delante de ti como poderoso gigante? ¿Quién es el que te ayuda? ¿Quién es el que te guarda? ¿Quién es el que usted dice, uy, gracias a Dios, no me ha dado el COVID, no me ha dado tal... No, es Dios cuidando, protegiendo a su pueblo, protegiendo a sus hijos. Por lo tanto, ¿y qué es lo que Dios dice aquí? No te olvides, no te olvides, dice la palabra del Señor, de Jehová tu Dios, porque Él espera que obedientemente traigas al altar tus diezmos. Le pertenecen a Él, sus ofrendas, para que de lo que Dios te está dando, también te ocupes de tu hermano que tiene necesidad, del vecino que tiene necesidad, porque Dios te bendice en la medida que tú bendigas a otros también. Entonces, mi gratitud a Dios se manifiesta haciendo su voluntad, haciendo lo que Él quiere, como aquel varón de Dios, Ezequías, que dice la palabra de Dios que él de todo su corazón buscó de Dios para hacer la voluntad de Dios. Ahora, el pueblo de Dios siempre hemos sido ingratos con Dios. Siempre nos ocupamos y nos preocupamos de nosotros, y en muchas formas, muchas veces pensamos que Dios tiene obligación
de suplirlo, porque dice su palabra que nada me va a faltar. Entonces, bueno, ¿por qué me falta el trabajo ahora? ¿Por qué estoy pasando estas situaciones ahora? Dios, bueno, yo no sé, él a lo mejor tiene privilegios con otros. No, hermano, hermana, tenemos que entender que Dios es fiel a sí mismo también y a su palabra. Amén. Y que si usted y yo somos fieles en lo poco, como aquellos siervos, ¿verdad? En lo poco, en lo mucho, también nos va a poner. Pero Dios quiere probar nuestro corazón. Dios quiere probar dónde está tu tesoro. Dios quiere probar a quién amas más. ¿Amamos más lo material? ¿Amamos más lo de esta tierra? ¿O lo amamos más a Él? ¿Cómo estamos respondiendo a lo que Dios nos está dando? El pueblo de Israel se olvidó completamente de lo que Dios le había hablado, y le dijo: no te olvides, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque Dios podría derramar oro, plata y todo lo que necesitamos en la iglesia para el servicio del templo y para todos los que vienen a buscar alimentos en la casa del Señor. Él lo podría hacer, pero Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarte con todo lo que Dios te ha dado. Bendigo en esta hora todos aquellos que traen su ofrenda a la canasta, que de hecho el próximo domingo estaremos recogiendo alimento para repartirle a todos los que tienen poco. Vamos a llenar esta canasta, vamos a llenar este altar con alimentos, y traemos una ofrenda especial de lo mucho que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no nos preocupamos de darnos lujos y darnos ciertos gustos, que tampoco está malo, pero siempre y cuando de primero tengamos a Dios presente. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que suplir muchas necesidades también. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, allá en el libro de Malaquías: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Estoy leyendo el versículo 8 del 3 de Malaquías. En vuestros diezmos y ofrendas. Dios está reclamándole a aquellos que no le han creído, que no han sido fieles en lo poco. ¿Cómo les puede aumentar si no han confiado que Dios les va a suplir? ¿Cómo les va a ayudar si no consagran sus finanzas para Dios? Dice: santo es el Señor. Y aquí tengamos mucho cuidado, porque Él dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ok, si hay maldición en las finanzas, no hay paz en el corazón, no hay gozo en el alma. Estamos siempre atribulados, estamos angustiados. Al pan a veces apenas lo que necesitamos o un poco menos. En estos tiempos yo quiero decirte que Dios quiere suplir todas tus necesidades, pero Dios quiere ver cuánto estás confiando en Él al traer los diezmos al alfolí, al traer las ofrendas delante de tu Dios. Entonces dice la palabra aquí en el versículo 10, recordemos que Abraham da sus diezmos en gratitud, recordemos que Jacob da sus diezmos porque Dios es fiel para con él, y él dice: de lo mucho que tú me das, de todo lo que tú me des, el 10% te voy a traer. Luego Dios dice: no te olvides cuando se te aumenten las riquezas, cuando tengas en abundancia, ¿verdad? Y en el versículo 10, Dios entonces es el que hace un pacto con nosotros, ese pacto de fidelidad, porque si usted es fiel, Dios es más fiel. Si yo soy fiel, Dios es más fiel. Dice la palabra de Dios: traer, eso para que la maldición sobre tus finanzas se acabe, para que la escasez se acabe, para que usted pueda ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, para que usted pueda administrar los dones con sabiduría y con entendimiento. Dice la palabra: si a alguno le ha faltado la sabiduría, se ha metido en deudas, se ha metido en un problema, en otro problema económico, Dios quiere sacarte de eso. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, de todo lo que se reciba. El 10% le pertenece a Dios. No solamente de del salario que estamos recibiendo, pero a veces vendemos algo o adquirimos algo y tenemos una ganancia. De eso no estamos diezmando. Y Dios dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque el 10% me pertenece solo a mí. Si Dios te ha prosperado en todo, vendiste
una vaca, como dice aquí, pues de lo que ganaste de esa vaca, el 10% es del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a esto, porque es en ello Dios mira tu corazón, Dios mira mi corazón. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, trae todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa. ¿Qué se hace con los diezmos? Hay alimento, y cuando alguien tiene necesidad, toca la puerta del pastor, toca la puerta del siervo de Dios para pedir. El siervo tiene, porque usted ha traído los diezmos delante del Señor, y de ahí el pueblo puede suplir, el siervo puede suplir necesidades. Y probadme. Fíjese que es la única parte de la Biblia en que Dios dice: y probadme en esto. Probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Dígale: papá, yo necesito que mis ventanas estén abiertas. Pero sabes una cosa, eres tú con la llave de la fidelidad, así como el buen siervo fiel, el que puedes mantener esas ventanas abiertas. ¿Para qué? Dice la palabra del Señor: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y no estamos hablando solamente de la parte económica, mis amados. Estoy hablando de lo que le pidió Jacob. Estoy hablando de la comidita, del pan. Estoy hablando del vestido. Estoy hablando de la paz. Estoy hablando del gozo que dice el Señor que le dio al que era fiel. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y necesitamos esto en nosotros. Dios quiere bendecirte. Y no solamente eso, muchos de nuestros hogares han estado sufriendo tribulaciones, ataques demoníacos con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, porque también ellos no han entendido. Cuando yo tuve mis niños pequeños, yo les enseñé a todos que de todo lo que recibieran debían de traer el diezmo al altar del Señor. Si ellos lo están haciendo, no lo sé, pero sí debemos de enseñar este principio bíblico de bendición y de prosperidad, como dice la palabra del Señor. Dice, versículo 11, tú que eres fiel, pon atención a esta palabra. Dice: Dios se ha comprometido contigo, conmigo. Yo, dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni la vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurado, porque seréis tierra deseable, oh santo, dice Jehová de los ejércitos. Dios, ¿cuántos sabemos que Dios es muy fiel? Dios es grandemente fiel, y Él te dice en esta ocasión: la gratitud se muestra con hechos, la fe se muestra con hechos. A Dios no lo podemos engañar. Mis hermanos, la palabra de Dios dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Hablaba con una hermana, está pasando una situación difícil, muy fuerte, muy fuerte, pero ella pudo entender de que lo que ella había sembrado al principio no era bueno, y que aunque a ella se había apartado de todo aquello, ahorita estaba cosechando lo que había sembrado. Ahora escúcheme bien, hermanos, nosotros podemos convertir, como dice la palabra del Señor, la maldición en bendición. ¿Cómo? Volviéndonos a Dios, reconociendo que no hemos hecho las cosas conforme lo que Dios ha declarado. En el libro de Jeremías, en el capítulo 1, vámonos ahí, cerramos con esta palabra que Dios trae a mi mente y alabamos al Señor. Estamos alegres esta mañana, estamos gozosos esta mañana, porque Dios es fiel, porque Dios nos ha dado el poder, la autoridad, porque ese Dios que mora en tu corazón y que te ha constituido su arca, su templo, su habitación, te dice: ejercita mi palabra y serás prosperado, serás bendecido, tus hijos serán prosperados. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, en Jeremías capítulo 1, en el versículo 8: no temas delante de ellos,
porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dice el Señor, yo reprenderé a tu destruidor, a tu devorador. No hay enemigo que se levante delante de un siervo de Dios, de un hombre, una mujer que es fiel en lo poco, que Dios no se levante a pelear sus batallas. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Ya no hablemos palabras necias, ya no hablemos palabras negativas, ya no estemos hablando para juzgar a nadie, porque todos necesitamos de la misericordia del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor. Ahora fíjense el versículo 10. Y es como voy a sellar, porque esta palabra viene de todos los siervos del Señor que fueron fieles y todos los que siguen siendo fieles. Esta palabra sigue vigente. Dice el Señor, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar lo que habías plantado, para destruir todo aquello que habías edificado, para arruinar toda artimaña de Satanás y derribar todo argumento del diablo, para edificar y para plantar. ¿Por qué? Porque las armas que he puesto en tu vida son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hoy es un día para levantarnos y creerle a Dios. Hoy es un día para poner por obra esa gratitud. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses 3:15, sed agradecidos porque Jehová tu Dios camina contigo. Sí, ese Dios que sacó a aquel pueblo de Egipto, aquel pueblo de la esclavitud, como nos sacó a nosotros del mundo, del pecado, de la inmundicia, de la maldad. Íbamos por caminos no buenos, pero a Dios le agradó alcanzarnos. Ese Dios que caminó en los desiertos, en aquel desierto que dice que para probar el corazón, está en tu desierto y camina contigo y te suplirá tu maná, cuidará de tus vestidos y de tu calzado y todo lo que hagas, dice el Señor. Si crees en Él y tus actitudes son conforme a su palabra, si te volvieras a mí, dice el Señor, con todo tu corazón como lo hizo Ezequías, serás prosperado, serás grandemente prosperada. Tu hogar, tu matrimonio será restaurado. Tus hijos volverán a tu casa, vendrán a los pies de tu Señor, porque tú estás delante de tu Dios creyendo en ese Dios maravilloso, porque Dios te ha puesto para pelear las batallas. El poder de Dios está en ti cuando caminamos en obediencia. Si hay alguna persona en esta hora que no ha conocido al Señor, que no ha conocido a ese Cristo de la gloria que vino a morir por cada uno de nosotros, quiero que levantes tu mano ahí donde estás y le digas: Señor, yo te necesito. Yo necesito que entres en mi corazón. Te pido perdón, Jesús, porque yo sé que moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre para limpiarme, para purificarme, Señor. Hoy te entrego a ti mi vida, te entrego mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe hoy mi nombre en el libro de la vida y del Cordero, para que el día que yo muera pueda ir al cielo contigo. Oh, gloria al Señor. Ven, Espíritu Santo, sobre aquel que ha recibido a Cristo y llénalo del gozo del Señor, llénalo de la paz de Cristo, llénalo de la fortaleza y la sabiduría y dale entendimiento para que siga en tu camino. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora, porque fiel y verdadero eres tú, Señor. Ayúdanos para ser fieles en lo poco, para que puedas confiar más en nosotros y que ese gozo no salga nunca de nuestras almas. Por Cristo nuestro Señor. Y todos decimos amén, amén. Gloria a Dios.